Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por estar en Entrevidas TV en casa. No, gracias a vos por la invitación y por leer el libro. Un placer, la verdad me gustó mucho tu libro. Voy a estar hablando con Cecilia Rodríguez de su libro Los cuentos de la abuela Loba, que publicó Hexágono Editoras. Y bueno, la verdad que antes de hablar del libro, que realmente lo recomiendo, un libro de cuentos, la verdad que muy bien escrito, me gustó mucho. Quería hablar un poquito, por ahí para el que no te conoce o que por ahí no vio ninguna entrevista tuya, ¿cómo fueron tus comienzos como lectora? Mis comienzos como lectora. Y yo diría que de chica, cuando mi abuela o mi mamá me leía los cuentos de Caperucita Roja, de los hermanos Grimm, de Perrault, supongo que ahí, me acuerdo, siempre me cuentan que yo iba, me los aprendía de memoria y mi abuela tenía una peluquería y iba y le contaba los cuentos a las clientas, digamos, de la peluquería. Qué bueno, ¿no? Claro, Por claro, ver las imágenes me lo acordaba. Iba y los leía, y después mi bisabuela me disfrazaba, entonces era como toda una performance es de la una peluquería. actuación, un acting terrible. Y Sí, después, en cuanto a cuando vas creciendo, ¿no? ¿Qué sí. fue lo primero que te impactó a vos? ¿Autor o libro? Y ya más grande, Horacio Quiroga, eh, Poe, eh, Borges ya un poco más grande, pero también me impactó mucho Borges. Qué bueno, qué manera de Eh, entrar, ¿no? Con Pau, sí, Quiroga, Borges. sí, sí, fueron en general con cuentos. Borges, igual empecé a leer poesía de Borges, no sé por qué, tenía un libro de poesía de Borges en mi casa y leí eso. Y Cortázar también, sí, Cortázar también. Me acuerdo que historias de Cronopios y de Fama. Empecé a escribir cuando leí historias de Cronopios y de Fama. Y ahí empezaste a escribir como Eh, algo más de un juego, algo más lúdico. claro, porque por ahí escribía para la escuela, cosas que te las tareas, digamos, ¿no? Pero cuando leí historias de Cronopios y de Fama, como que no sé por qué, empecé a escribir pequeñas historias así medio copiándole a Cortázar, digamos. Bueno, sí, pero bueno, de a poco. ¿Y en qué momento decidís empezar o ves vos una beta o empezaste a tener la idea de buscar escribir ya para publicar? No, eso ya mucho más reciente, hace 4 años, una cosa así. Eh, sí, sí, eso sí. Hablando un poco del libro, ¿no? Los cuentos de la abuela Ujú, Loba, vuelvo a repetir, bueno, y le agradezco mucho a las chicas porque son muy cordiales, ¿no? De la editorial ujú, de Hexágono Editoras. Y además, sí, a mí me gusta mucho también lo que tiene que ver con la calidad del libro objeto, ¿no? Y sí, el libro es muy bueno, o sea, es muy buena es calidad. hermoso. Sí, es hermoso, lo recomiendo, Mm, acá tengo la tapa, bueno, tengo el libro. Eh, sí. ¿Sabes qué? Bueno, hay un cuento bueno, me gustaron varios, ¿no? Pero hay uno que me gustó mucho, que es el que tuvo una mención, y El Sauce. Y quería preguntarte Sí. primero, ¿cómo nace esta historia? Bueno, de hombre hablándole a a una chica que no está, bueno, Sí, eso, bueno, surgió un poco como un juego en un taller literario. Nos repartimos personajes de literatura, o sea, de literatura clásica, y a mí me tocó Ofelia. Y ahí surgió una primera versión que era muy distinta. Eso, me tocó Ofelia de Hamlet. Entonces me puse a leer Hamlet, que nunca lo había leído, ¿viste? Es una historia que uno siempre conoce porque vio películas y la ve, hasta, no sé, hasta en Los Simpsons, está Hamlet. sí. Pero nunca lo había leído y bueno, me enloqueció leerlo. Y me gustó mucho. Y bueno, un poco salió de ahí y bueno, y otras cosas de la vida también, ¿no? Pero la idea de jugar con el fantasma, digamos, viene de Hamlet. Hay un momento en el final del libro, ¿no? O Mm, cerca al final, que vos contás que estas son una serie de anécdotas que te contaba tu mm. abuela. Hay mucho, digamos, biográfico, autobiográfico. Hay algo, sí, hay algo, pero también hay ficción, digamos, Sí. está muy mezclado y están las dos cosas. Pero sí, la abuela bueno, para mí, te lo dije antes, es como el lugar del relato, digamos, el lugar del cuento y del relato, y para mucha gente es así, no sé, las madres que ahora trabajan la mayoría, y los chicos quedan en general cuidado de los abuelos, y las abuelas son como el lugar donde surge el cuento por primera vez para mí.
y entonces hay un montón de historias y de cosas que cuentan las abuelas que después se mezclan con otras historias que uno lee, y bueno, así de la ensalada salen cosas. Bueno, yo anoté algunos de Mm, los cuentos que más me gustaron para no olvidarme, ¿no? mm, Hay un cuento que me gusta mucho que es Canoil. Y me sí. interesa siempre saber, bueno, cómo nacen, si vos cómo escribís, a raíz de, por ejemplo, una imagen disparadora, un tema que querés tocar. ¿Qué te dispara a vos el inicio de un cuento? Y en general es algo, sí, sensorial, o una imagen o sonido también, ¿no? O una voz, ¿no? Una determinada voz que como que la escucho y como que siento a veces que transcribo algo, ¿no? Que estoy como transcribiendo algo que alguien me está dictando. Qué Eh, bueno eso. claro, a veces surgen por una voz, o sea, surge como una voz y se empieza a escribir esa voz, y otras veces es por una imagen, ¿no? Y que se va tirando del ovillo de esa imagen y surge una historia o algo, ¿no? Me gustaron bueno, muchas historias, pero esto que decía la voz es muy interesante. Y lo que yo notaba en tus textos, o los cuentos que leí, de todos los cuentos que leí del libro, es que se nota que hay mucho trabajo con las palabras. Y te quería preguntar si sos de corregir mucho, porque por lo menos yo lo noté. Para mí hay mucha corrección, digo, mucho trabajo, no digo que. eh, ¿Sos de corregir mucho? ¿Sos de tomar distancia después de escribirlo después de un tiempo y volver al texto? Fue distinto con los diferentes cuentos. Algunos tienen más corrección que otros. Por ejemplo, el Sauce tiene mucha corrección. Tuvo muchas versiones que cambiaron bastante. Otros menos, otros por ahí salieron más fluidos desde el principio y fueron correcciones menores. Pero otros tuvieron bastante corrección. Como que ¿Cuál, depende, no sé. Sí, sí, no, pero se nota que igualmente, bueno, se nota que hay mucho trabajo, corrección, por ahí Mm, corregís mucho sobre, volvés al material a los pocos días, ¿no? Bueno, cada uno tiene su proceso por ahí, o sea, cómo escribe, sí. ¿no? Em, bueno, el libro salió hace muy poco. ¿Ya tuviste alguna devolución de algún lector? ¿O por el momento no llegó a manos de nadie? Tengo devoluciones de gente que lo leyó antes de que saliera, pero por ahora poco, porque a mí me llegó hoy, por ejemplo, el libro. Claro. Así que sí. Bueno, Eh, vos habías publicado un primer libro, se llama El Triángulo, y quería sí. preguntarte, ¿qué notas en vos como escritora entre la que publicó El Triángulo y la que publicó este nuevo libro? ¿Qué sentís que mejoraste o qué hay de cambios entre ese libro y este? Y sí, como que hay cambios, ¿no? Esa novela fue como que salió así de repente, ¿viste? Como que no fue muy pensada. Eh, Después la trabajé, cuando surgió la posibilidad de publicarla, la trabajé. eh, pero bueno, a partir de ese momento hay como una reflexión mayor so- sobre la escritura o sobre qué cosas me interesan, y diferentes indagaciones sobre otros estilos también, qué sé yo, que por ahí en ese momento no era muy consciente, ¿no? Como que lo escribí Claro. más automáticamente y ahora como que elijo más, bueno, qué tengo ganas de hacer, qué tengo ganas de leer, por qué lado quiero ir, como que voy decidiendo un poco más. Muchos de estos Mm. cuentos los trabajaste en taller, ¿no? Sí, varios cuentos los trabajé en taller. Bueno, el Sauce surgió de una consigna de taller y después lo trabajé cuando vine a Buenos Aires, pues yo vivía en Rosario y ahora estoy en Buenos Aires. Surgió como una consigna de taller de Rosario y después lo trabajé en una clínica con Gabriela Cabezón Cámara, acá, Ah, sí, que estuvo buenísimo. gran escritor. No sé, me paseó por toda la historia universal de la literatura en una hora. Ah, Fue- sí. Em, y después, bueno, y hay otros que también se trabajaron en ese taller en Rosario, como Prófugos y Gas, se sí. trabajaron allá. Y los otros no, los otros los trabajé bueno, con las chicas de Hexágono, obviamente todos, ¿no? Hubo correcciones a partir de la labor de edición de ellas. Y los otros no fueron trabajados en taller. Lo que sí los escribí mientras estaba cursando algunas materias de artes de la escritura,
en la UNA, entonces era un poco como trabajarlo en taller, no había devoluciones, pero tenía mucho que ver con lo que estaba estudiando, digamos, ¿no? En esas materias. Ceci, ¿cómo fue el trabajo? Me interesa mucho siempre el trabajo con el editor o las editoras en este caso. Mm. ¿Cómo fue el trabajo de edición con las chicas de Hexágono? Y fue muy lindo porque, bueno, hicieron una lectura muy profunda del texto, hicieron varias devoluciones, sobre todo en dos cuentos en particular se notó mucho, digamos, en la labor de ellas. Por ejemplo, en Berenice, Sí. falta uno Berenice, y, y Canoil, esos dos cambiaron bastante gracias a devoluciones de ella y creo que quedaron mucho mejor de lo que estaban antes. Por ejemplo, ¿qué Eh, sugerencia te dieron? Por ejemplo, bueno, Canoel a mí fue uno de los que más bueno, me gustó, ¿no? Igual que la abuela Loa, claro. muy bueno, mm, es el que cierra. Bueno, de Canoil quedó un registro porque salió publicado en La Izquierda Diario primero, la versión anterior. Entonces se puede ver lo mucho que cambió ese. Ah, está bueno, lo voy Una a buscar, cosa, lo voy a comparar. claro, fue una cosa que, bueno, hay, por detrás de ese cuento hay un cuento de Ambrose Bierce que se llama Aceite de Perro. Eh, entonces, la primera versión era como una reescritura medio jugando con Ambrose Bierce y estaba muy pegado al original. Y después cambió un montón y se cruzó también con las historias de mi abuela y todo, a partir de la devolución eh, de las chicas. Entonces eso, digamos, como que cambió muchísimo. Y ahí, bueno, se notó la labor de ella, ¿no? Hicieron Hay la un sugerencia, cierre, ¿no? Como que ellas lo que decían es que que la voz, ¿no? De ese cuento no iba con los otros, ¿no? Como que le faltaba la claro. voz de la abuela Loba ahí. Y bueno, y eso lo cambió Claro, completamente. está bueno porque la unidad es importante, más porque es el Claro, sentido del sí, libro. Hay sí. un, bueno, hay un cierre, no quiero spoilear, pero hay un cierre que me pareció buenísimo, un cuento, la postdata que agregás del marinero, me pareció Ah, sí. interesante, ¿no? Y me pareció muy bueno eso, bueno, el marinero escribiéndole a Emma Mm. y toda esa historia. ¿Esa sí te llevó mucho tiempo? Eso que en cierto modo es epistolar, digamos. No, vos sabés que fue muy Una voz que rápido. Estaba cerrando, o sea, estábamos ya cerrándolo al libro y estaba esa duda de la chica, che, esta la voz narrativa de este, y en un día más o menos lo reescribí. no, porque Eh, me gustó mucho y sí creo que, bueno, está bien, es lo que está diciendo vos, ¿no? Pero fue con la línea del libro, queda con un mismo tono, claro. digamos. Lo que pasa es que viste que los tiempos de la escritura es difícil medirlos, porque no se puede medir solamente el momento en el que uno está tipeando, ¿no? Claro, no, no. Porque es algo que uno estaba rumiando en la cabeza hace años, ¿no? Entonces como que tal vez uno en el momento parece que lo escribe rápido, en un segundo, y en realidad pasó, como que el tiempo de escritura empezó antes, Sí, ¿no? para el que escribe, yo también escribo, y para el que escribe también es como que te quedás con la historia en la cabeza y por ahí estás haciendo algo que nada que ver y seguís pensando en cómo resolver Claro, cierta situación. Entonces, por ahí, como vos decís, no es que te sentaste y lo escribiste todo de una, sino que ya lo venías mm, escribiendo sin escribirlo, digamos. claro, Es sí, muy interesante esto que decís. Y ahora, bueno, vas a presentar el libro virtualmente sí, el sábado, este sábado, el sábado. ¿Querés pasar los 21. datos? La entrevista Sí, el está subida antes, así que sábado, está bueno para que la vea ah, y genial. sepa. Es el sábado 21 a las 8 de la noche por Google Meet. Y el link para la reunión lo van a compartir en las páginas de Hexágono Editoras, que tienen página de Facebook que se llama Hexágono Editoras, y en Instagram también, Hexágono Editoras. Y en Instagram. Y bueno, entonces Yo también lo voy a compartir en mis redes, que soy Cecilia Rodríguez, en Facebook e Instagram. ¿No? el sábado 21 de noviembre. Que bueno, la verdad que es Ujú. muy interesante. ¿Te va a acompañar alguien en la presentación? Sí, va a estar Andy Nachón, que hizo la contratapa del libro, que nos rebancó desde el principio. Eh, Ella es docente de la UNA también, de la carrera de escritura. Yo cursé con ella eh, taller de poesía uno en los teóricos que daba ella. En realidad me cruzaba entre los teóricos de ella y los de Alicia Genovese porque quería ir a los dos.
Qué bueno, hiciste los dos. Sí, sí. Y desde el principio nos rebancó con esto, dijo, sí, chicas, yo hago la contratapa, y como que siempre apoya mucho las iniciativas de los estudiantes de la carrera, así que re buena onda, y va a estar ella. No, y es muy buena la contratapa del libro. Sí, es ¿Cómo llegas, Ceci, a la editorial? ¿Cómo te llega la propuesta de Hexágono Editoras? Yo, porque cursé ese taller de poesía, lo cursaba con una de las chicas de Ah, Hexágono, con María Eugenia. Y bueno, y me contó un día, no me acuerdo, estábamos charlando, y me contó que estaban armando la editorial y que les resultaba muy difícil conseguir textos porque, bueno, como nadie las conocía, no sé, había mucha gente reticente a dar un texto a una editorial que por ahí no conocen o que claro. recién empieza. Y yo le dije, no, yo encantada. Y entonces, bueno, ahí surgió, digamos. Después íbamos a sacarlo, no sé, en abril, y bueno, toda esta pandemia y todo Sí, sí, retrasó las demoró cosas. de hecho es un año muy particular, bueno, es Mm, buenísimo que haya mm. salido el libro y llegaste ya al final del año, o sea, Sí, al bueno, final del lo año, importante es por que lo por lo menos. menos se pudo publicar. Para Mm. finalizar, Ceci, me gustaría, si podés leer algo, tenés ahí el libro a mano, si querés leer algún fragmento. Sí, ¿tenés alguno en particular que te guste? Bueno, a mí me gustaría, si puede ser un poco del Sauce, a mí me gusta Un mucho. poco de sauce, bueno. Si querés leer un fragmento del Sauce y otro más, eh, a mí me gusta mucho Canoil. Si querés un Bueno, fragmento estaría bueno para que también las personas que vean la entrevista puedan conocer un poquito algo de los textos. bueno. ¿Qué hago? ¿Leo tipo desde el Lo, principio? lo que vos quieras. Qué sensación, ¿no? El de recibir el ejemplar Ah, por primera vez, sí. ¿no? Es una locura. Me re gustó, es tan lindo. No, la verdad que está muy buena calidad, muy buena calidad. Uno. Hay un sauce que crece oblicuamente al río. Sus hojas lloran sobre el agua vidriada. 2. Ernesto está sentado a la mesa de la cocina. A su espalda un ventanal de vidrio devuelve patio pequeño, baldosas grises con pintitas negras, cantero de donde surge una enamorada del muro, muro de donde cuelgan helechos que piden sol. Ernesto está sentado a la mesa de la cocina, encorvado sobre un titular. La economía cayó un 6,7% en junio. A sus pies duerme un perro orejudo. Al costado, el desayunador divide el área de la mesa con la cocina propiamente dicha. Sobre una hornalla apagada, huele a quemado un jarro de café. Enfrente de Ernesto, apoyadas contra una pared, hay un par de cañas de pescar. Abajo, los compartimientos abiertos de una caja como de herramientas muestran tanza y anzuelos oxidados. Técnicos del FMI llegan para monitorear el rumbo de la economía. El perro orejudo de vez en cuando lanza un ladrido débil. Sueña. La pared donde se apoyan las cañas se interrumpe por una arcada que abre paso al living y enmarca a la distancia una biblioteca. En la biblioteca hay discos y libros. Los discos son de vinilo y de tango. Los libros son clásicos, de bolsillo, y la mayoría pertenecen a esas colecciones que se vendían con los diarios. Tiroteo frente a tribunales. Se sospecha de los monos. El perro mueve una de las patas traseras como si tuviera un tic. También sobre la biblioteca hay 3 plaquetas que celebran la participación de Ernesto en 2 certámenes literarios y uno teatral. Todo está cubierto de polvo. Una ex Miss Universo confesó haberse practicado un aborto. El perro babea sobre las pantuflas de su amo. Al lado de la biblioteca está la chimenea. En su interior, troncos falsos ocultan una estufa a gas, apagada, aunque Ernesto siente frío. La inflación superó la pauta oficial. El perro se tira pedos. Muy bueno, muy bueno. Es el Sauce. Y ahora si querés un poquito de Canoil. Un poquito de canoil. 55. ¿Cómo ayudan los índices, Ceci? Sí. Son fundamentales. Bueno. Bueno, también leo desde el principio. Dale. Emma. Recibí su carta en Cádiz. ¿Cómo supo el barco en el que me fui? ¿Preguntó por mí en el puerto? ¿Con quién habló? Debo confesar, nunca escribí una carta. Estoy casi seguro de que la suya es la primera que me llega. Era todavía un niño cuando me quedé sin padres y desde entonces mi vida fue el mar.
Tantos años de viajes me enseñaron a hablar y leer en español, pero esta es la primera vez que lo escribo, de modo que le pido disculpas si sueno ordinario. Usted es la primera mujer que emprende la labor de buscarme, y con qué celeridad lo ha hecho. Créame, en esto de andar de puerto en puerto, he vuelto a ver a muchas mujeres con las que estuve involucrado románticamente, y las encontré con hijos que podrían ser míos, pero ninguna de ellas tuvo jamás la seguridad ni la intención de que yo fuera padre. No veo cómo usted puede estar tan segura, y menos cuando la criatura no está ni nacida. Maldición, Emma, ¿cómo supo tan rápido que estaba embarazada? La carta la despachó tan solo unas semanas después. ¿Cómo está tan segura de todo eso que escribe? ¿Miente? Por favor, no lo tome a mal. He decidido ayudarla, aunque no pueda ofrecerme pruebas. Pero no puedo ayudarla del modo en que usted pide. Más bien su pedido es insólito. Al menos eso parecen creer todos los marineros con los que consulté el asunto. Algunos contaron de mujeres que pedían dinero, otros contaron de las que pedían casamiento, pero ninguno pudo ofrecer testimonio de aquella que pide al hombre llevarse al niño y criarlo solo, y menos seguido de semejante amenaza. Yo no lo quiero, si no te lo llevas, lo aborto, lo vendo o lo mato. ¿Cómo puede usted escribir así? Mi indignación era plena, todavía en algún grado lo es, hasta que el marinero español que me ayudó a leer su carta dijo, esa mujer tiene el diablo adentro, y recordé a mi madre. Muy bueno, muy bueno. Bueno, elegiste un cierre muy interesante para que la gente quede enganchada. Recomiendo nuevamente el libro de Cecilia Rodríguez, Los cuentos de la abuela Loba, muy buen libro, y lo publicó Hexágono Editoras. Muchísimas gracias, Ceci, para mí fue un placer charlar con vos, no te conocía, la verdad que un gusto haber leído el libro. Y bueno, seguimos en contacto y que la gente pueda ir, ir virtualmente, aunque sea, a la presentación de este sábado a las 21, sábado 21, ¿a qué hora era? Perdón, A las 20. a las 20 A horas. las... Ceci, Bueno, muchas muchísimas gracias. gracias. Un placer. Gracias a vos por invitarme. Un Chao, chao. abrazo. Muchas gracias. Adiós.